Imagina por un momento despertar en la gran ciudad de Tenochtitlán, rodeado de templos imponentes, canales que reflejan el cielo y mercados donde miles de personas negocian entre aromas de cacao, maíz y flores. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón del mundo azteca y descubrir cómo era realmente su día a día. No solo veremos qué comían, cómo trabajaban o cómo se organizaban, sino también qué soñaban, en qué creían y por qué su cultura sigue fascinándonos hasta hoy. Será un viaje a través de la familia, la educación, los oficios, la religión, los sacrificios, la guerra y los mercados vibrantes, hasta llegar a la caída de su imperio y al legado que dejaron grabado para siempre en la historia de la humanidad. Antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde estás viendo este video y a qué hora. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega esta comunidad. ¿Estás listo? Entonces, viajemos juntos en el tiempo, porque aquí comienza la historia de cómo era la vida cotidiana de los aztecas. En el inicio de nuestra historia, cuando los mexicas aún eran un pueblo errante, perseguidos por la memoria de haber sido considerados forasteros y hasta invasores en tierras ajenas, no había todavía templos de piedra ni mercados bulliciosos, ni siquiera la idea de un gran imperio. Lo que había era un grupo de hombres, mujeres y niños que caminaban guiados por la promesa de sus dioses. Según la tradición, Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, había señalado que no debían establecerse de manera definitiva hasta encontrar una señal precisa: un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Esta imagen, que hoy sigue viva en el escudo nacional de México, se convirtió en la brújula espiritual de los mexicas. Durante años de migraciones, atravesaron montañas, valles y ríos, cargando consigo sus pocas pertenencias y, sobre todo, sus cantos y su fe. Se establecieron temporalmente en varios lugares, pero siempre surgían conflictos con los pueblos que ya habitaban esas tierras. Fueron expulsados, humillados e incluso reducidos a vivir como servidores de otros grupos más poderosos. Esta vida de constantes desarraigos moldeó un carácter resistente y disciplinado. En cada lugar que habitaban, aprendían nuevas técnicas, adoptaban costumbres ajenas, pero nunca olvidaban que su destino aún no había sido alcanzado. Finalmente, llegaron al Valle de México, una región rodeada de montañas y volcanes, en cuyo centro brillaba un espejo inmenso, el lago Texcoco. No era un lugar sencillo, porque el lago no era completamente de agua dulce, sino salobre en buena parte, con zonas pantanosas y humedales difíciles de transitar. Pero en la visión mexica, los obstáculos eran también señales divinas, pruebas enviadas por los dioses para forjar su grandeza. Y allí, según la leyenda, apareció la visión tan esperada, un águila posada sobre un nopal que emergía de una roca, desgarrando con su pico y garras a una serpiente. Ese era el sitio que Huitzilopochtli les había prometido, y ese fue el momento en que la historia cambió para siempre. Fundaron entonces Tenochtitlán, cuyo nombre evoca el lugar del tunal de piedra. No fue una fundación fácil ni inmediata. Había que transformar aquel islote fangoso en una ciudad capaz de sostener a miles de personas. Para ello, los mexicas desplegaron una capacidad de adaptación asombrosa. Construyeron chinampas, que eran verdaderos jardines flotantes hechos con tierra, cañas y raíces, donde podían cultivar maíz, frijoles, calabazas, chiles y flores. Este ingenioso sistema agrícola no solo garantizó su supervivencia, sino que convirtió al lago en una red productiva que alimentaba a la ciudad entera. Pero no bastaba con cultivar, había que moverse, comunicarse y conectar la ciudad con el exterior. Así surgieron las calzadas, enormes caminos elevados de piedra y tierra que unían la isla con las orillas del lago.
Estas calzadas no eran simples senderos, tenían compuertas que se abrían y cerraban para dejar pasar a las canoas, pues el tráfico acuático era vital. Por los canales navegaban comerciantes, pescadores, campesinos y mensajeros, haciendo de Tenochtitlán un lugar de movimiento constante, donde el agua era tan importante como la tierra. El diseño de la ciudad también revelaba la profunda religiosidad mexica. Desde el inicio, el centro ceremonial ocupó el corazón de Tenochtitlán. Allí se levantaron los primeros templos, modestos al comienzo, pero que con el tiempo se transformarían en pirámides imponentes. Cada piedra colocada, cada escalera que ascendía hacia los templos, estaba orientada para reflejar la relación sagrada entre los hombres, la naturaleza y los dioses. En torno a este núcleo religioso se organizaban los barrios, conocidos como calpullis, que eran al mismo tiempo unidades sociales, económicas y políticas. Cada calpulli tenía sus tierras, sus templos menores y sus autoridades, y la vida cotidiana de los habitantes giraba en torno a esa comunidad. Los cronistas españoles, al llegar mucho tiempo después, quedaron impresionados por la belleza y el orden de la ciudad, que parecía emerger como una joya sobre las aguas. Pero esa grandeza no fue obra de un día ni de un solo pueblo. Los mexicas debieron aliarse, negociar y en ocasiones someter a otros grupos de la región. En 1900, especial, lograron formar alianzas estratégicas con pueblos como los acoluas de Texcoco y los tepanecas, lo que fortaleció su posición en el valle. Tenochtitlán fue creciendo no solo por la fe, sino también por la astucia política y militar de sus líderes. La vida cotidiana de los primeros habitantes de la ciudad estaba marcada por el esfuerzo constante. No había descanso en la tarea de transformar un islote inhóspito en un centro urbano capaz de rivalizar con cualquier otra metrópoli mesoamericana. Hombres y mujeres participaban en las labores agrícolas, en la construcción de canales y calzadas, en el transporte de materiales y en la consolidación de las chinampas. El paisaje, que antes parecía hostil, se volvió un aliado gracias a la creatividad y la perseverancia. El lago Texcoco, que en un principio había sido un desafío, se convirtió en fuente de riqueza. De él obtenían peces, aves acuáticas, ranas e insectos que complementaban su dieta. También recogían sal y barro, que servían para la construcción y la vida diaria. El agua era un elemento central no solo para la subsistencia, sino también para los rituales religiosos, pues simbolizaba el origen de la vida y el vínculo con las fuerzas cósmicas. Tenochtitlán comenzó a florecer y con ella nació una identidad poderosa. Los mexicas dejaron de ser los forasteros errantes para convertirse en los dueños de una ciudad que pronto sería admirada y temida por sus vecinos. El mito de su fundación no era solo un relato del pasado, sino una guía permanente. Cada generación debía recordar que habían nacido del esfuerzo, de la resistencia y de la voluntad divina. Esa memoria colectiva les otorgaba cohesión y orgullo, fundamentales para el crecimiento de su sociedad. Al mismo tiempo, el entorno geográfico no dejaba de influir en la vida diaria. La ubicación en medio del lago ofrecía ventajas defensivas. Cualquier intento de invasión debía sortear el agua, los canales y las calzadas, lo que daba a los mexicas una posición estratégica. Esa seguridad permitía concentrarse en el desarrollo urbano, la expansión agrícola y el fortalecimiento de las tradiciones religiosas. Poco a poco, las chozas iniciales de caña y barro fueron reemplazadas por casas más sólidas. Las chinampas se multiplicaron y el trazado urbano adquirió simetría y orden. El crecimiento de la población trajo consigo una organización social más compleja, con roles diferenciados y la necesidad de leyes y normas que garantizaran la convivencia.
Todo esto fue posible porque la ciudad había sido concebida desde el inicio como un reflejo del cosmos, un lugar donde cada parte tenía un sentido en el gran equilibrio del universo. Así, la fundación mítica de Tenochtitlán y su transformación en una realidad tangible muestran la esencia de los mexicas. Un pueblo capaz de convertir la adversidad en oportunidad, de transformar un lago inhóspito en una ciudad majestuosa y de dar sentido religioso y cósmico a cada acto de la vida cotidiana. La historia de su origen no es solo un recuerdo legendario, sino también la primera piedra sobre la cual se construyó el día a día de una civilización que marcaría para siempre la historia del continente. La sociedad mexica, conocida popularmente como azteca, no era un grupo desordenado de personas que compartían un territorio. Al contrario, estaba organizada con una precisión sorprendente, casi como si fuese un gran engranaje en el que cada pieza tenía una función específica. Desde los gobernantes hasta los esclavos, todos cumplían un papel dentro del equilibrio general que mantenía a Tenochtitlán y a sus dominios en constante movimiento. Era una estructura social rígida, pero a la vez dinámica, donde el nacimiento definía gran parte del destino de cada individuo, aunque también existían posibilidades de ascenso mediante el esfuerzo, el valor en la guerra o el talento en ciertos oficios. En la cúspide de esta pirámide social se encontraba el Güey Tlatoani, el gran gobernante de los mexicas. Su título significa literalmente el que habla, y no era una metáfora. Su palabra tenía un peso sagrado y político al mismo tiempo. Elegido por un consejo de nobles y sacerdotes, debía ser un guerrero experimentado, alguien capaz de conducir tanto en la batalla como en la política. El Tlatoani no gobernaba solo. A su lado existía un complejo aparato de consejeros, jueces y administradores, pero era su figura la que representaba el eje de todo el sistema. Bajo su mando, la expansión militar, la recaudación de tributos y la supervisión religiosa se mantenían en equilibrio. Justo por debajo del Tlatoani se encontraban los nobles, llamados pipiltin. Estos constituían la élite hereditaria que disfrutaba de privilegios como portar vestimentas de algodón finamente bordadas, poseer tierras propias y acceder a los cargos más altos en la administración y en los templos. Su vida cotidiana estaba marcada por el estudio, la guerra y el gobierno. Muchos pipiltin eran también sacerdotes o altos oficiales militares. La nobleza mexica transmitía sus derechos de generación en generación, aunque no estaba exenta de responsabilidades. Se esperaba que los nobles fueran ejemplos de disciplina, valentía y devoción religiosa. Su educación se llevaba a cabo en el Calmecac, una institución exigente donde se formaban tanto en conocimientos religiosos como en estrategias militares y deberes políticos. En un nivel intermedio, pero no menos importante, se encontraban los Macehualtin, es decir, los hombres y mujeres comunes. Constituían la mayoría de la población y sostenían con su trabajo toda la estructura. Agricultores, artesanos, pescadores y constructores, los Macehualtin eran la base productiva del imperio. Aunque su vida no estaba rodeada de lujos, gozaban de derechos fundamentales. Podían poseer tierras comunales dentro de sus calpulis, participar en las asambleas locales y educar a sus hijos. Su labor era esencial, pues eran quienes levantaban las chinampas, cosechaban el maíz, producían herramientas y mantenían activa la vida cotidiana de la ciudad. Dentro de este grupo también existían los artesanos especializados, capaces de trabajar la obsidiana, el jade, el oro y las plumas exóticas. Estos últimos alcanzaban un prestigio especial, ya que sus obras eran valoradas tanto en lo económico como en lo religioso. Junto a ellos se encontraban los comerciantes, conocidos como pochtecas.
Aunque no pertenecían formalmente a la nobleza, los pochtecas tenían un estatus privilegiado dentro de la sociedad mexica. No eran simples vendedores. Se encargaban de recorrer largas distancias, incluso hasta Centroamérica, para traer bienes exóticos como cacao, plumas de quetzal, jade, obsidiana o animales raros. Gracias a su actividad, la economía mexica se mantenía dinámica y conectada con otros pueblos. Además, los pochtecas cumplían funciones de espías y diplomáticos encubiertos, informando a las autoridades sobre las condiciones políticas y militares de las regiones visitadas. Este doble papel les daba un poder considerable, pero también requería de discreción y un código de honor muy estricto. La sociedad mexica valoraba enormemente a los guerreros. El camino militar era uno de los pocos que permitía ascender de posición social. Desde muy jóvenes, los hijos de los Macehualtin podían entrenarse en las escuelas Telpochcali, donde aprendían el arte de la guerra, la disciplina y el sacrificio personal. Si demostraban valentía en combate y capturaban prisioneros para los sacrificios, podían ganar títulos honoríficos como los de Caballero Águila o Caballero Jaguar, símbolos de gran prestigio. Estos guerreros de élite gozaban de privilegios semejantes a los de los nobles y eran respetados en toda la sociedad. Así, la guerra no solo era un medio para expandir territorios, sino también un camino de movilidad social y reconocimiento. Un grupo particular dentro de la estructura eran los sacerdotes, encargados de mantener la conexión con lo divino. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida, desde los calendarios agrícolas hasta las decisiones políticas más importantes. Eran guardianes del conocimiento astronómico, de la escritura pictográfica y de los rituales sagrados. El pueblo los consideraba intermediarios entre los hombres y los dioses, lo que les otorgaba un enorme poder. Sus vidas estaban marcadas por la austeridad, los ayunos y la práctica de la penitencia, pues se esperaba que fuesen ejemplos de sacrificio y devoción. En las ceremonias públicas, eran ellos quienes dirigían los cantos, las ofrendas y los sacrificios humanos que aseguraban el equilibrio cósmico. En la base de la pirámide social estaban los esclavos, conocidos como tlacotín. A diferencia de lo que podría pensarse, la esclavitud mexica no era exactamente la misma que en otras culturas. Los tlacotín podían haber caído en esta condición por deudas impagas, por delitos cometidos o como prisioneros de guerra. Sin embargo, no eran considerados propiedad absoluta de sus dueños. Tenían derechos, podían casarse, tener hijos e incluso comprar su libertad. Algunos esclavos alcanzaban posiciones respetables gracias a su esfuerzo o a los servicios prestados a sus amos. Además, sus hijos no heredaban necesariamente la esclavitud, lo que abría la posibilidad de reintegrarse a la sociedad común. La estructura social azteca estaba profundamente marcada por el principio de reciprocidad. Cada grupo aportaba algo a la comunidad y recibía a cambio protección, sustento o prestigio. Los campesinos producían alimentos, los artesanos bienes de lujo, los comerciantes mantenían los intercambios, los sacerdotes garantizaban la relación con los dioses y los guerreros defendían y expandían el territorio. A cambio, el tlatoani y los nobles aseguraban el orden, redistribuían los tributos y organizaban el funcionamiento del imperio. El orden social también se reflejaba en la vida cotidiana. Las vestimentas, las casas, los adornos y hasta la manera de hablar revelaban la posición de cada persona. Los nobles podían usar mantas de algodón finamente bordadas y adornos de jade, mientras que los Macehualtin se vestían con telas más sencillas de maguey. Los pochtecas, por su parte, tenían barrios exclusivos y celebraban festividades particulares en honor a Yacatecutli, su dios patrono.
Los guerreros distinguidos lucían plumas brillantes y trajes con formas de animales, símbolos de su valentía y logros en combate. A pesar de estas diferencias, la cohesión social era fuerte, sostenida por la religión y por la educación. Desde pequeños, todos los niños, sin importar su origen, recibían una formación básica en valores, disciplina y respeto a los dioses. Los hijos de los nobles iban al Calmecac, donde se preparaban para ser líderes, sacerdotes o guerreros de élite. Los hijos de los Macehualtin asistían al Telpochcali, donde se formaban en el trabajo comunitario, la guerra y el respeto a las tradiciones. De esta manera, la sociedad se mantenía unida bajo un mismo horizonte cultural. Así, la estructura social mexica no era simplemente un sistema de jerarquías rígidas, sino un tejido complejo en el que cada hilo tenía una función específica. Era un reflejo de su visión del mundo, un universo ordenado en niveles donde los dioses habitaban en lo alto y los hombres debían mantener el equilibrio en la tierra. En ese orden cósmico, cada persona sabía quién era, qué debía hacer y cuál era su lugar en el gran proyecto de los mexicas. Para comprender de verdad la vida cotidiana de los mexicas, es necesario entrar en el espacio más íntimo de su mundo, la familia y el hogar. La grandeza de Tenochtitlán, con sus templos, calzadas y mercados, se sostenía en última instancia en miles de casas humildes donde se transmitían los valores, los oficios y la disciplina que moldeaban a cada individuo. Allí, en el interior de las viviendas construidas con adobe, piedra o caña, según los recursos disponibles, se desarrollaba una rutina marcada por el trabajo, la educación de los hijos y las costumbres religiosas. La casa mexica, llamada calli, era un espacio sencillo pero funcional. Normalmente consistía en 1 o 2 cuartos, rectangulares, con techo de paja o vigas cubiertas de tierra endurecida. No existían sillas ni camas como las conocemos hoy. La gente se sentaba sobre petates, esteras de fibras vegetales, y dormía también sobre ellas, enrollándose en mantas. El fogón ocupaba un lugar central, no solo como espacio de preparación de alimentos, sino también como símbolo de unión familiar. El fuego del hogar estaba dedicado a Chantico, diosa protectora de la casa, y debía mantenerse vivo, pues apagarlo significaba perder la protección divina. En ese entorno, el padre y la madre tenían roles claramente definidos, pero complementarios. El padre era responsable de proveer sustento, participar en las labores agrícolas o artesanales y educar a los hijos varones en la disciplina del trabajo y sobre todo en el arte de la guerra. El ideal masculino estaba profundamente ligado a la valentía en combate y al servicio a la comunidad. Por su parte, la madre desempeñaba un papel esencial en la organización del hogar, la preparación de alimentos y la transmisión de valores. Las mujeres eran también tejedoras y productoras de ropa, lo cual no era un detalle menor. Los tributos que los mexicas entregaban a su imperio incluían grandes cantidades de mantas, y el trabajo femenino era indispensable para satisfacer esa demanda. La crianza de los hijos comenzaba desde el nacimiento con rituales llenos de significado. Al nacer, un sacerdote cortaba el cordón umbilical y pronunciaba palabras que definían el destino del niño o de la niña. El cordón de los varones se enterraba en un campo de batalla como símbolo de su futuro guerrero. El de las niñas se guardaba junto al fogón, recordándoles que su misión estaba ligada al hogar. Desde ese momento, la vida estaba marcada por una orientación clara. Los hombres hacia la guerra y el trabajo público, las mujeres hacia la vida doméstica y el tejido de la comunidad. Los niños crecían en un ambiente de disciplina. La obediencia a los padres era un valor fundamental, y las sanciones por desobediencia podían ser severas. Había castigos simbólicos, como pincharles con espinas de maguey
o hacerlos aspirar el humo picante del chile para recordarles la importancia de la rectitud. Estos métodos buscaban inculcar responsabilidad y respeto, cualidades que serían indispensables en la vida adulta. A pesar de la dureza de estas prácticas, los niños también participaban en juegos, cantos y danzas que fortalecían el sentido de comunidad. El matrimonio era otra institución fundamental. Los enlaces no se dejaban al azar ni al simple deseo individual, sino que estaban cuidadosamente regulados por la familia y muchas veces por los sacerdotes. Se consultaban los calendarios sagrados para elegir el día más propicio y se realizaban rituales que incluían banquetes, ofrendas y danzas. El matrimonio tenía un carácter profundamente comunitario. No solo unía a dos personas, sino también a dos familias. En muchos casos, los matrimonios eran arreglados para consolidar alianzas o reforzar la posición social, aunque entre los Macehualtín existía también un grado de libertad. Una vez casados, los roles quedaban definidos. El hombre debía trabajar la tierra, cumplir con el servicio militar y participar en las tareas comunales del calpulli. La mujer, además de encargarse del hogar, era considerada símbolo de fertilidad y equilibrio. Se esperaba de ella fortaleza, pues el parto era visto como un acto heroico equiparable al combate. De hecho, las mujeres que morían al dar a luz eran honradas como si fuesen guerreras caídas en batalla, acompañando al sol en su recorrido diario por el cielo. Dentro de la vida doméstica había un profundo sentido religioso. Cada casa tenía pequeños altares dedicados a los dioses protectores, y las ofrendas de copal, flores o alimentos eran parte de la rutina. El calendario ritual también marcaba la vida familiar. Las festividades colectivas implicaban ayunos, penitencias y celebraciones en las que cada miembro de la familia tenía un papel. Así, el hogar no era solo un espacio privado, sino también un microcosmos del universo sagrado. La educación era un pilar central en la sociedad mexica. A diferencia de muchas culturas antiguas, donde solo los hijos de las élites recibían instrucción formal, entre los mexicas todos los niños, sin importar su origen social, debían asistir a la escuela. Esto convertía a la educación en una herramienta poderosa para mantener la cohesión y transmitir los valores fundamentales de la civilización. Había dos tipos principales de escuelas: el Calmecac y el Telpochcali. El Calmecac estaba reservado sobre todo para los hijos de los nobles, aunque algunos jóvenes de origen común podían acceder por méritos excepcionales. Allí recibían una educación rigurosa en religión, astronomía, escritura, canto, historia y estrategia militar. Se esperaba de ellos que fuesen los futuros líderes, sacerdotes o altos funcionarios del imperio. La disciplina era estricta. Los alumnos debían levantarse antes del amanecer, realizar ayunos, mantener silencio y practicar constantemente el autocontrol. Era una formación que buscaba crear hombres de carácter firme y visión amplia, capaces de gobernar y guiar. El Telpochcali, en cambio, era la escuela destinada a los hijos de los Macehualtín. Allí la formación estaba centrada en la disciplina militar, el trabajo comunitario y las tradiciones del pueblo. Los jóvenes se entrenaban en el uso de armas como la macuahuitl, el arco y las lanzas, y aprendían a resistir las fatigas del combate. También participaban en obras públicas como la construcción de calzadas y canales y en labores agrícolas que reforzaban el sentido de servicio a la comunidad. El objetivo era formar guerreros y ciudadanos disciplinados, preparados para contribuir al bien colectivo. La educación de las mujeres seguía un camino distinto, pero igualmente importante. Desde pequeñas aprendían a hilar, tejer, cocinar y cuidar de la casa. Sin embargo, esto no implicaba que estuvieran apartadas de la religión. Muchas mujeres se convertían en sacerdotisas,
curanderas o parteras, desempeñando funciones esenciales en la vida espiritual y comunitaria. En las escuelas llamadas Cuicacali, las muchachas se instruían en canto, danza y poesía, elementos vitales en las festividades religiosas. El sistema educativo mexica no era un simple conjunto de materias, sino una formación integral que unía el cuerpo, el espíritu y la comunidad. El ideal era crear personas disciplinadas, trabajadoras y profundamente devotas. No había espacio para el individualismo excesivo. Cada niño y cada niña crecían con la conciencia de que pertenecían a un todo mayor y que sus actos repercutían en el destino de la comunidad entera. De este modo, la familia y la educación se entrelazaban para formar la base de la sociedad mexica. El hogar transmitía los primeros valores, los rituales y la disciplina. La escuela reforzaba y ampliaba esa formación, preparando a cada individuo para ocupar su lugar en el engranaje social. En ambos espacios se cultivaba la idea de que la vida estaba regida por los dioses, que el esfuerzo era un deber sagrado y que cada generación debía estar lista para defender y perpetuar la grandeza de Tenochtitlán. Si había un lugar donde la vida cotidiana de los mexicas alcanzaba su máxima expresión, ese era sin duda el mercado. El tianguis no era solo un espacio de intercambio económico, sino también un centro social, político y cultural donde se reunían personas de todas las edades y condiciones. Entre todos los mercados del imperio, el de Tlatelolco fue el más famoso y el que más impresionó a los cronistas españoles. Allí, según las descripciones, podían reunirse más de 20.000 personas cada día, y en ocasiones especiales hasta 50.000, convirtiéndolo en un hervidero humano, comparable con las mayores metrópolis del mundo antiguo. El mercado se organizaba en espacios claramente delimitados. No era un caos de vendedores gritando por todos lados, sino un sistema ordenado donde cada producto tenía su lugar específico. Había secciones para los alimentos básicos como el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, otras para las frutas y verduras traídas de diversas regiones, áreas destinadas a la sal, el pescado seco, los insectos comestibles y las aves. También existían secciones dedicadas a los artículos de lujo, como las piedras preciosas, las joyas de oro, los tejidos de algodón y los adornos de plumas finas. Cada producto se mostraba cuidadosamente y los compradores recorrían los pasillos como si caminaran por un catálogo vivo de la riqueza mesoamericana. El cacao, que además de bebida era considerado un regalo divino, funcionaba como una de las principales monedas de cambio. Los granos de cacao tenían un valor tan preciso que servían para calcular precios con notable exactitud. Por ejemplo, un pavo podía costar alrededor de 200 granos, mientras que una calabaza podía comprarse con solo unos pocos. Además del cacao, también se utilizaban como formas de intercambio mantas de algodón llamadas cuachtli, cuchillos de obsidiana y hasta campanillas de cobre. Este sistema de trueque combinado con monedas primitivas revelaba la sofisticación económica del mundo mexica. El bullicio del mercado era indescriptible. Los sonidos de miles de voces se mezclaban con el golpeteo de los tambores, las risas de los niños y el pregón de los vendedores que ofrecían sus mercancías. Había aromas intensos, el picante de los chiles recién molidos, el dulzor del cacao, el olor del pescado traído desde las aguas del lago, el incienso de copal que algunos ofrecían en pequeñas cantidades para los rituales domésticos. Los colores eran otro espectáculo. Mantas de algodón teñidas con azul añil, rojo carmín o amarillo brillante, montones de flores de cempasúchil que desprendían su fragancia, plumas verdes de quetzal y rojas de guacamaya que parecían fragmentos del arco iris. El tianguis de Tlatelolco también era un espacio de control y justicia.
Existían jueces designados para vigilar las transacciones, resolver disputas y castigar fraudes. Si alguien intentaba engañar con pesas falsas o vender productos de mala calidad, era sancionado de inmediato. Esta vigilancia aseguraba la confianza en el mercado y mantenía la armonía entre compradores y vendedores. No era raro que los cronistas españoles compararan el orden de este mercado con los de Europa, quedando asombrados por la disciplina y el tamaño de las transacciones. Los pochtecas, los comerciantes de larga distancia, tenían un papel fundamental en todo este sistema. No solo transportaban productos de un lugar a otro, sino que conectaban a Tenochtitlán con regiones lejanas, desde las costas del Golfo de México hasta los bosques de Guatemala. Viajaban en caravanas organizadas, llevando cacao, plumas, jade, obsidiana, algodón y otros bienes que se convertían en artículos de lujo en la capital. Pero su función iba más allá del comercio. Actuaban como espías y diplomáticos, observando las condiciones de los pueblos visitados y reportando información valiosa a los gobernantes mexicas. Por ello, gozaban de gran respeto y tenían barrios propios, además de dioses protectores como Yacatecutli, a quien honraban con ceremonias especiales. En los mercados también se ofrecían servicios. Había personas dedicadas a cortar el cabello, otros que ofrecían baños de vapor en los temazcales, curanderos que vendían hierbas medicinales y adivinos que leían el destino en el humo del copal o en los granos de maíz. El tianguis era, por tanto, un espacio donde se podía encontrar desde lo más básico para sobrevivir hasta lo más sofisticado para embellecer la vida o satisfacer la curiosidad espiritual. La presencia de extranjeros era otra característica notable. Tlatelolco atraía a comerciantes y visitantes de diversas regiones mesoamericanas. Se podían escuchar lenguas diferentes al náhuatl, y ese intercambio cultural enriquecía la vida urbana. Los visitantes traían consigo no solo mercancías, sino también noticias, cantos, relatos y nuevas costumbres que los mexicas absorbían y adaptaban a su propio mundo. El mercado tenía un calendario propio, regulado por las festividades religiosas y las necesidades de la ciudad. Aunque Tlatelolco funcionaba a diario, otros mercados más pequeños abrían cada 5 días, siguiendo el ciclo del calendario mexica. Esto permitía que los habitantes de barrios alejados también tuvieran acceso a los intercambios y que los productores pudieran rotar entre diferentes puntos de venta. La dimensión social del mercado era igualmente importante. Era el lugar donde las familias se encontraban, donde los jóvenes podían conocer a posibles parejas, donde los ancianos transmitían historias y consejos. Era un espacio de interacción constante que reforzaba la identidad colectiva. En las fiestas mayores, los mercados se llenaban de música y danza, convirtiéndose en auténticas celebraciones populares. El tianguis también reflejaba la jerarquía social. Los nobles y guerreros de alto rango no solían vender directamente, pero enviaban a sus sirvientes para intercambiar productos de lujo. Los Macehualtin ofrecían sus cosechas o artesanías, mientras que los esclavos podían ser puestos en venta en secciones específicas. Incluso existía un mercado de bienes robados, regulado por autoridades que supervisaban la devolución de los objetos a sus dueños cuando eran reconocidos. La impresión que este mundo causó en los conquistadores fue enorme. Hernán Cortés escribió que Tlatelolco superaba en tamaño y orden a muchos mercados europeos. Y Bernal Díaz del Castillo afirmó que ni en las ciudades más grandes de España había visto tanta abundancia y organización. El mercado se convirtió así en un símbolo de la sofisticación azteca, demostrando que su civilización no era un conjunto improvisado de guerreros y sacerdotes, sino una sociedad compleja con un sistema económico altamente desarrollado. Al caer la tarde,
cuando el bullicio disminuía y los vendedores recogían sus mantas, el mercado dejaba tras de sí un eco de voces, aromas y colores que aún parecían vibrar en el aire. Era un recordatorio de que el corazón de la vida mexica no latía solo en los templos o en los palacios, sino también en esos espacios donde la gente común intercambiaba lo necesario para vivir y lo extraordinario para soñar. El tianguis de Tlatelolco era, en definitiva, una ventana abierta al alma de una civilización que convirtió el comercio en arte y la convivencia en un espectáculo diario. Hablar de la vida cotidiana de los mexicas es hablar inevitablemente de lo que comían y de cómo obtenían sus alimentos. La alimentación no era solo una cuestión de supervivencia, sino también de identidad cultural y de conexión con los dioses. En el corazón de esta dieta se encontraba el maíz, considerado un regalo divino y el fundamento de la existencia humana. Según los mitos, los hombres fueron creados a partir de su masa, y esa idea se reflejaba en cada comida, en cada tortilla, en cada tamal. El maíz no era simplemente un cultivo, era el símbolo de la vida misma. Los mexicas lo cultivaban con técnicas ingeniosas y lo procesaban con dedicación. Para preparar tortillas y tamales, el grano debía ser hervido con cal en un proceso llamado nixtamalización, que no solo facilitaba su molienda, sino que también aumentaba su valor nutritivo al liberar la niacina. Molido en los metates, grandes piedras rectangulares, el maíz se transformaba en masa, lista para convertirse en incontables platillos. Tortillas, tamales, atoles y otros alimentos eran el pan de cada día, en el sentido más literal. Cada hogar dependía de este grano y su ausencia podía significar la ruina. Junto al maíz estaban los frijoles, inseparables en la dieta mexica. La combinación de maíz y frijol proporcionaba proteínas esenciales, creando un equilibrio nutricional que sostenía a la población. Se preparaban en caldos, se mezclaban con chile o se servían como relleno de tamales. El chile, por su parte, no era solo un condimento, era un verdadero protagonista de la cocina. Existían decenas de variedades, desde las más suaves hasta las más picantes, y su uso iba más allá del sabor. El picor se consideraba un estímulo físico y espiritual, capaz de despertar los sentidos y aportar fuerza al cuerpo. El amaranto, otro cultivo fundamental, completaba esta triada alimenticia. Sus diminutas semillas se consumían en forma de atoles, panes y dulces mezclados con miel. Además, tenía un valor ritual importante. Con amaranto se elaboraban figuras de los dioses que luego eran consumidas en ceremonias, simbolizando la comunión entre los hombres y lo divino. Esta práctica impresionó a los españoles, quienes la consideraron semejante a la Eucaristía cristiana. Pero la dieta mexica no se limitaba a los cultivos. La crianza de pavos, conocidos como guajolotes, era común en los hogares y su carne constituía una de las principales fuentes de proteína animal. También se criaban perros xoloitzcuintles, no solo como animales de compañía, sino también como alimento en ocasiones especiales. Del lago Texcoco y de otros cuerpos de agua cercanos se obtenían peces, ranas, camarones e incluso insectos como el aguautle, llamado caviar mexicano, compuesto por huevecillos de mosquitos que eran considerados un manjar. Las chinches de agua, llamadas axayacatl, se molían para preparar salsas con un sabor fuerte y muy apreciado. El pulque era la bebida fermentada más común, elaborada a partir de la savia del maguey. No se trataba de una bebida cotidiana para todos, ya que su consumo estaba regulado. Se permitía principalmente en rituales religiosos, en ceremonias y para los ancianos. Su espuma blanca era símbolo de fertilidad y conexión con los dioses.
El abuso del pulque estaba mal visto y podía acarrear severos castigos, pues la embriaguez excesiva era considerada una falta moral. El chocolate, en cambio, tenía un lugar especial en la vida mexica, preparado a partir de granos de cacao molidos y mezclados con agua, chile, miel o vainilla. Era una bebida energética y prestigiosa. No se consumía como el dulce moderno que conocemos hoy, sino como una bebida amarga y espumosa, reservada a los nobles, sacerdotes y guerreros distinguidos. Beber chocolate era un signo de estatus, además de ser considerado un estimulante físico y espiritual. El verdadero secreto de la alimentación mexica, sin embargo, estaba en su capacidad para producir alimentos en gran escala, gracias a la increíble ingeniería agrícola de las chinampas. Estas islas artificiales, construidas sobre las aguas poco profundas del lago, eran auténticas maravillas de la técnica. Se elaboraban clavando estacas en el fondo del lago y entrelazándolas con ramas y cañas, sobre las que se acumulaban capas de lodo, tierra y vegetación. Con el tiempo, se formaban plataformas fértiles donde se cultivaban maíz, frijoles, calabazas, chiles, flores y hasta árboles frutales. Las chinampas eran extraordinariamente productivas. Permitían varias cosechas al año, gracias a la humedad constante y al suelo rico en nutrientes. Estaban organizadas en hileras, separadas por canales que servían para la navegación en canoas. Este sistema no solo garantizaba el suministro de alimentos para la enorme población de Tenochtitlán, sino que también embellecía el paisaje, creando un mosaico de verdes y azules que los cronistas describieron con asombro. El trabajo en las chinampas era arduo y comunitario. Familias enteras participaban en la siembra, el riego y la cosecha. Los hombres removían el lodo del fondo de los canales para fertilizar la tierra, mientras que las mujeres y los niños ayudaban en la recolección y en el transporte de productos hacia los mercados. La agricultura era, en este sentido, no solo una actividad económica, sino también un espacio de cooperación social. El calendario agrícola estaba íntimamente ligado al calendario ritual. Las siembras y las cosechas se realizaban en fechas determinadas por los sacerdotes, quienes interpretaban los movimientos de los astros y las señales divinas. Antes de cada ciclo agrícola, se ofrecían sacrificios y ofrendas para asegurar la fertilidad de la tierra y la benevolencia de los dioses de la lluvia, como Tlaloc. La religiosidad impregnaba cada actividad del campo, recordando a los hombres que la tierra era sagrada y que los alimentos eran regalos de los dioses que debían agradecerse. La alimentación también era un reflejo de la jerarquía social. Mientras que la mayoría del pueblo comía sobre todo tortillas, frijoles, caldos sencillos y vegetales, los nobles tenían acceso a platillos más elaborados, con carnes de pavo, venado, pato o pescado traído desde las costas. Las mesas de los gobernantes se adornaban con guisos condimentados, con múltiples variedades de chile y acompañados de chocolate espumoso. Sin embargo, incluso en esos banquetes, el maíz seguía siendo la base insustituible. La cocina mexica se caracterizaba por la creatividad en la combinación de ingredientes. Había salsas preparadas con chiles, tomates y hierbas, tamales rellenos de frijoles, calabaza o carne, atoles espesos endulzados con miel de maguey. En las festividades religiosas, la comida adquiría un carácter simbólico. Se ofrecían tamales a los dioses, se preparaban figuras de amaranto que representaban a las deidades y luego eran consumidas por los fieles, y se organizaban banquetes comunitarios en los que la abundancia se compartía como señal de gratitud. El equilibrio entre lo cotidiano y lo ritual hacía de la alimentación mexica algo más que una necesidad biológica. Cada grano de maíz, cada sorbo de chocolate,
Cada tortilla recién hecha era un acto de continuidad cultural y de reafirmación de la relación entre los hombres y los dioses. La vida se sostenía en la tierra fértil, en el agua del lago y en el trabajo colectivo que convertía esos recursos en alimento. Así, la dieta mexica, sustentada en el maíz, los frijoles, el chile y el amaranto, enriquecida con la carne de pavos, el pescado de los lagos, los insectos y las bebidas sagradas, era una muestra de ingenio y adaptación. Y detrás de todo ello brillaban las chinampas, auténticas joyas de la ingeniería prehispánica que aseguraron la grandeza de Tenochtitlán. En cada bocado, en cada plato compartido, se encontraba la fuerza de un pueblo que supo convertir la naturaleza en abundancia y la comida en identidad. Para comprender la vida cotidiana de los mexicas, es imposible separar su mundo material de su mundo espiritual. La religión impregnaba cada aspecto de la existencia, desde la siembra del maíz hasta la guerra, desde el nacimiento de un niño hasta los sacrificios en los templos. Para los mexicas, los dioses no eran figuras distantes que contemplaban al hombre desde las alturas, sino fuerzas activas que sostenían el universo y exigían constante reciprocidad. Vivir era, en cierta forma, mantener un delicado equilibrio cósmico en el que los humanos estaban obligados a devolver a los dioses lo que ellos habían entregado: el sol, la lluvia, la fertilidad, la vida. El panteón mexica era vasto y complejo. Entre los dioses principales destacaba Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, protector de los mexicas desde su migración mítica hasta la fundación de Tenochtitlán. Su figura encarnaba el destino guerrero del pueblo, la necesidad de conquistar para alimentar al astro con sangre humana y así asegurar su recorrido diario en el cielo. Tlaloc, dios de la lluvia, era igualmente vital, pues sin él no habría cosechas ni alimento. Su rostro, representado con grandes ojos circulares y colmillos, adornaba templos y vasijas, recordando el poder de la tormenta y la fertilidad de la tierra. Había dioses duales como Ometeotl, representación de lo masculino y lo femenino, principio creador que se encontraba más allá de lo visible. También estaban Quetzalcóatl, la serpiente emplumada asociada al conocimiento y al viento, y Tezcatlipoca, señor de la noche, el destino y la guerra, figura poderosa y temida. Xipetotec, el señor desollado, simbolizaba la renovación de la vida a través de la muerte y era venerado con rituales donde los sacerdotes vestían la piel de los sacrificados, representando el ciclo agrícola de la semilla que muere para renacer. El centro de este universo religioso se encontraba en los templos, ninguno tan imponente como el templo mayor de Tenochtitlán, que se alzaba en el corazón de la ciudad como una montaña sagrada hecha de piedra. Su estructura era una pirámide escalonada de más de 60 metros de altura, con dos templos en la cima, uno dedicado a Huitzilopochtli y otro a Tlaloc. Esta dualidad simbolizaba la complementariedad de la guerra y la agricultura, la sangre y el agua, el sol y la lluvia. Subir sus empinadas escalinatas era un acto de devoción y también una experiencia aterradora, pues en su cima se realizaban los sacrificios humanos que sostenían el ciclo cósmico. El calendario ritual marcaba los tiempos de la vida religiosa. Los mexicas utilizaban dos calendarios principales: el Xiuhpohualli, de 365 días, que regulaba las actividades agrícolas y la vida civil, y el Tonalpohualli, de 260 días, destinado a los rituales y las adivinaciones. La intersección de ambos formaba un ciclo de 52 años, considerado un periodo sagrado. Al final de cada ciclo se realizaba la ceremonia del fuego nuevo, donde se apagaban todos los fuegos de la ciudad y se encendía uno nuevo en el pecho de una víctima sacrificada. Este acto simbolizaba la renovación del cosmos y la continuidad de la vida.
Los sacrificios humanos eran quizá el aspecto más controvertido y más impactante de la religión mexica. Para los europeos, estas prácticas resultaban incomprensibles y horrendas, pero para los mexicas tenían un sentido profundo y esencial. La sangre humana, llamada chalchíhuatl, el agua preciosa, era considerada el alimento de los dioses. Si el sol debía levantarse cada mañana y recorrer el cielo, era porque recibía la energía vital de los sacrificados. Los guerreros, al capturar enemigos en combate, no solo cumplían con su deber militar, sino que aseguraban el sustento del universo. Morir sacrificado era visto como un honor, un destino glorioso que garantizaba acompañar al sol en su viaje celeste. Existen descripciones que hablan de rituales multitudinarios donde cientos de prisioneros eran ofrecidos en un solo día. En lo alto del templo mayor, los sacerdotes, vestidos con ropajes negros y las manos manchadas de sangre, abrían el pecho de las víctimas con cuchillos de obsidiana y ofrecían sus corazones aún palpitantes a los dioses. Después, los cuerpos eran arrojados por las escalinatas, rodando hasta la base de la pirámide en un espectáculo tanto sagrado como aterrador. Estas escenas, aunque crueles a ojos modernos, eran para los mexicas un acto de entrega y reciprocidad, una forma de mantener el equilibrio cósmico. No todos los sacrificios eran iguales. Existían también los autosacrificios, donde los propios sacerdotes o fieles perforaban sus orejas, lenguas o muslos para ofrecer gotas de sangre como señal de devoción. En festividades dedicadas a Xipetotec, los sacrificados eran desollados y los sacerdotes vestían su piel durante días, representando el renacimiento de la vida en la naturaleza. En honor a Tlaloc se ofrecían niños, pues se creía que sus lágrimas atraían la lluvia. Cada sacrificio respondía a un simbolismo específico, vinculado al ciclo agrícola, a la guerra o a la renovación del tiempo. El templo mayor no era solo un edificio religioso, era el centro espiritual y político del imperio. Desde su cima se dominaba la ciudad, y su presencia recordaba a todos, habitantes y visitantes, el poder de los dioses y la grandeza de los mexicas. Allí se realizaban las ceremonias más importantes a las que asistían nobles, sacerdotes, guerreros y plebeyos. Era un espacio donde se unían lo sagrado y lo político, donde la religión legitimaba el poder de los tlatoanis y donde las conquistas se celebraban con ofrendas de sangre y riqueza. Los sacerdotes, encargados de estas ceremonias, eran una casta poderosa y respetada. Dedicaban su vida a la disciplina espiritual, al estudio de los calendarios, a la interpretación de los augurios y a la realización de los sacrificios. Sus cuerpos estaban cubiertos de ceniza y sus cabellos enmarañados y largos mostraban su entrega al servicio divino. Eran vistos como intermediarios entre los hombres y los dioses, responsables de mantener la armonía del cosmos. La religiosidad mexica se expresaba también en la vida diaria. Cada casa tenía pequeños altares donde se ofrecía copal, flores o alimentos. Las fiestas religiosas eran constantes, llenando el calendario de danzas, cantos y procesiones. En cada barrio de Tenochtitlán había templos menores dedicados a diferentes deidades, lo que convertía a la ciudad en un espacio profundamente sacralizado. Los españoles quedaron impresionados y horrorizados por esta religiosidad. Vieron en los sacrificios una señal de barbarie, pero también reconocieron la organización y la grandeza del sistema ceremonial. El templo mayor, con sus ofrendas enterradas de objetos preciosos, restos humanos y símbolos cósmicos, revelaba una cosmovisión donde todo estaba interconectado: los dioses, los hombres, la tierra, el agua, el cielo y el sol. La religión mexica era, en definitiva, un tejido complejo que unía la vida cotidiana con el destino del universo.
Creer en sus dioses significaba aceptar que cada acción humana tenía una resonancia cósmica, que sembrar maíz o ir a la guerra no eran simples actos prácticos, sino parte de una red de obligaciones con el sol, la lluvia y la creación. En el corazón de Tenochtitlán, el templo mayor latía como un recordatorio de que la grandeza del imperio dependía de mantener viva esa relación sagrada. El mundo mexica no habría alcanzado la grandeza de Tenochtitlán sin la disciplina, el ingenio y la constancia de miles de trabajadores que, día tras día, sostenían la vida del imperio. Detrás de los templos majestuosos, de los mercados rebosantes de productos y de los ejércitos temibles, había manos anónimas que forjaban con esfuerzo la base material de la civilización. Cada oficio tenía un valor propio, un lugar en la organización social y una carga de responsabilidad que se transmitía de generación en generación. Los artesanos eran piezas clave en este engranaje. Los había de todo tipo: lapidarios que tallaban jade, turquesa y obsidiana con precisión admirable, plumeros que confeccionaban adornos y mantos con plumas de quetzal, guacamaya o colibrí, creando auténticas obras de arte que parecían fragmentos de arcoíris, orfebres que trabajaban el oro y la plata con técnicas refinadas, moldeando diademas, pectorales y joyas destinadas a los nobles y a los dioses. También estaban los alfareros, que con barro y fuego producían desde simples ollas para cocinar hasta vasijas rituales decoradas con símbolos sagrados. Cada pieza, cada objeto, era una muestra de paciencia y creatividad. Los albañiles y constructores eran responsables de dar forma al paisaje urbano. Bajo sus manos, Tenochtitlán se levantó con calzadas sólidas, templos escalonados, palacios y casas, con técnicas que aprovechaban la piedra volcánica y la cal extraída del lago. Erigieron estructuras que asombraron a los conquistadores por su solidez y armonía. Su labor era colectiva. Cientos de trabajadores participaban en la construcción de un templo, organizados en cuadrillas supervisadas por capataces, donde cada uno sabía exactamente qué debía hacer. No había improvisación. La disciplina y el orden eran tan importantes como la fuerza física. Los pescadores desempeñaban un papel fundamental en una ciudad rodeada por el agua del lago Texcoco. Con redes, anzuelos y trampas, capturaban peces, ranas y camarones que luego se vendían en los mercados. Pero también recolectaban algas como la espirulina, llamada tecuitlatl, que se secaba y se convertía en un alimento muy nutritivo. Los pescadores eran expertos conocedores de las corrientes del lago, de los cambios del clima y de las épocas de mayor abundancia. Su vida estaba marcada por madrugadas silenciosas, cuando las canoas se deslizaban sobre las aguas tranquilas en busca del sustento diario. Los agricultores, por su parte, eran la columna vertebral de la economía. Su trabajo en las chinampas aseguraba la producción constante de maíz, frijoles, calabazas y chiles. Con asadones de madera endurecida y herramientas sencillas, removían la tierra, sembraban y cuidaban los cultivos con paciencia. Las familias enteras se organizaban en estas labores y cada miembro tenía una tarea asignada. Los hombres limpiaban los canales, las mujeres recolectaban hierbas y semillas, los niños ayudaban a espantar aves y a transportar pequeñas cargas. La agricultura no era un trabajo solitario, sino comunitario, en el que la cooperación garantizaba la abundancia. Los tejedores, tanto hombres como mujeres, aportaban una parte esencial de la vida cotidiana. Con telares de cintura transformaban el algodón y las fibras de maguey en mantas, huipiles, capas y sandalias. El arte textil era también un marcador de estatus. Mientras que la gente común vestía prendas de fibras sencillas, los nobles lucían telas de algodón finamente bordadas, con hilos teñidos en vivos colores. Las mujeres
tenían un papel destacado en este oficio, ya que desde niñas aprendían a hilar y tejer, y su destreza en estas tareas era valorada como una muestra de virtud y disciplina. Los canteros y talladores de piedra tenían un lugar especial en la construcción de templos y esculturas. Con herramientas de obsidiana y basalto esculpían figuras monumentales de dioses, jaguares, serpientes y calaveras. Cada relieve en los muros del templo mayor, cada escultura encontrada en las excavaciones modernas, es testimonio de su habilidad y paciencia. Para los mexicas, estas obras no eran simples adornos, eran encarnaciones de lo sagrado, símbolos que comunicaban con los dioses y que dotaban de poder a los espacios. Había también oficios relacionados con la vida diaria y la supervivencia urbana. Los aguadores transportaban cántaros llenos desde los acueductos hasta los hogares, asegurando el suministro de agua potable. Los barqueros manejaban las canoas que recorrían los canales, transportando personas y mercancías. Los cazadores, en las zonas más alejadas, traían animales como venados, conejos o aves que complementaban la dieta. Los comerciantes menores recorrían las calles ofreciendo tortillas recién hechas, tamales calientes o frutas de temporada, llenando la ciudad de olores familiares. La organización del trabajo estaba regida por un fuerte sentido de disciplina. Desde pequeños, los niños eran educados para ser responsables y trabajadores. Los Macehualtin, la clase común, sabían que su fuerza de trabajo era indispensable para el sostén del imperio. Cada familia tenía la obligación de contribuir a la comunidad. Los tributos en forma de productos agrícolas, textiles o artesanías eran una carga constante, pero también un vínculo que recordaba a cada individuo su lugar dentro del engranaje colectivo. La creatividad se expresaba en cada oficio, incluso en los más humildes. Los curtidores transformaban pieles en sandalias resistentes. Los carpinteros elaboraban puertas, muebles y herramientas. Los pintores y tlacuilos decoraban códices con símbolos llenos de significado. No existía una separación tajante entre el trabajo y el arte. Ambos se confundían en un mismo espíritu creador. Lo útil y lo bello iban de la mano, y hasta los objetos más cotidianos estaban impregnados de un sentido estético. El trabajo también era una forma de prestigio. Los mejores artesanos podían ser reconocidos y llamados a servir directamente en los palacios o en los templos. Los plumeros que dominaban su arte eran considerados casi mágicos, pues sus creaciones parecían desafiar lo natural. Los orfebres, capaces de fundir y moldear metales con fuego y agua, eran respetados como maestros de una ciencia secreta. Aunque la sociedad mexica era jerárquica, la habilidad en un oficio podía abrir puertas y otorgar reconocimiento. Sin embargo, el trabajo no estaba exento de sacrificio. Las jornadas eran largas, las herramientas rudimentarias y la carga de los tributos pesada. Muchos campesinos debían entregar una parte considerable de su cosecha al Estado y al templo, quedándose con lo justo para sobrevivir. Pero la disciplina comunitaria y la creencia en que el esfuerzo sostenía no solo al imperio, sino también al cosmos, daban sentido a esa labor. En cada piedra colocada, en cada tejido bordado, en cada pez capturado, se encontraba la huella de un pueblo que hizo de la organización y la creatividad su fuerza. El mundo del trabajo y los oficios mexicas fue el motor silencioso que permitió que Tenochtitlán se alzara como una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Y aunque los nombres de la mayoría de estos trabajadores se han perdido en el tiempo, su legado sigue vivo en los restos arqueológicos, en los códices y en la memoria de una civilización que convirtió el esfuerzo cotidiano en grandeza. La guerra era un elemento central en la vida de los mexicas, mucho más que un simple conflicto armado. Era un medio de prestigio, una obligación religiosa y una herramienta política que sostenía el poder del imperio. Desde jóvenes, los varones eran entrenados para convertirse en guerreros disciplinados,
capaces de defender Tenochtitlán, expandir sus dominios y cumplir con la demanda de prisioneros que los dioses requerían en los sacrificios. La guerra no era entendida como destrucción indiscriminada, sino como un acto de honor y de servicio sagrado. El entrenamiento de los jóvenes guerreros comenzaba en las escuelas llamadas Telpochcali. Allí, adolescentes de familias macehualtin aprendían a manejar diversas armas, a correr largas distancias, a nadar y a soportar el cansancio, el hambre y el dolor físico. Los ejercicios incluían marchas forzadas con peso, simulacros de combate y prácticas de estrategia y coordinación. El objetivo era formar individuos resistentes, capaces de pensar con rapidez y actuar con valentía en el campo de batalla. La disciplina era estricta y las sanciones por desobediencia podían ser severas, pero se consideraban esenciales para forjar el carácter y garantizar el éxito militar. Los guerreros mexicas estaban organizados en rangos jerárquicos que reflejaban su experiencia, valentía y éxito en combate. Los más jóvenes comenzaban como guerreros comunes, llamados cuachiqué, y debían demostrar su valor capturando prisioneros. A medida que acumulaban méritos, podían ascender a rangos superiores, como guerrero jaguar o guerrero águila, símbolos emblemáticos de coraje y destreza. Estos guerreros de élite usaban atuendos especiales, pieles de jaguar, plumajes de águila, escudos decorados y tocados que mostraban su rango y eran motivo de respeto y admiración tanto entre aliados como entre enemigos. Las armas utilizadas eran variadas y sofisticadas. La macuahuitl, una espada de madera con filos de obsidiana, era capaz de cortar con eficacia y estaba diseñada para infligir heridas que permitieran capturar al enemigo con vida. Los arcos y flechas, lanzas, mazas y hondas completaban el arsenal. Cada guerrero debía dominar varias armas y saber adaptarse a diferentes escenarios de combate, asaltos urbanos, emboscadas en senderos selváticos, enfrentamientos en campos abiertos o incursiones en territorios enemigos. La habilidad con el armamento determinaba el éxito personal y el prestigio colectivo. Las expediciones militares eran cuidadosamente planificadas. Los jefes de guerra, llamados Tlacochcalcatl y Tlacatecatl, dirigían las operaciones, coordinando tropas, estableciendo rutas de avance y asegurando que los suministros y refuerzos estuvieran disponibles. Antes de partir, se realizaban rituales y ceremonias para pedir la protección de los dioses y el favor del destino. La preparación física y espiritual era fundamental. Los guerreros debían entrar al combate no solo con fuerza, sino con la convicción de que cada victoria servía al orden cósmico y a la grandeza de Tenochtitlán. Capturar prisioneros era uno de los objetivos principales de la guerra mexica. Estos cautivos eran vistos como ofrendas necesarias para mantener el equilibrio del universo. Morir sacrificado no era un destino ignominioso. Los prisioneros destinados al Templo Mayor, por ejemplo, eran tratados con respeto ritual antes de su muerte y se consideraba que su sacrificio aseguraba la continuidad del sol y la fertilidad de la tierra. Cada campaña militar, por tanto, tenía un doble propósito: expandir el poder del imperio y nutrir la relación con los dioses mediante la sangre de los prisioneros. El honor estaba estrechamente ligado al desempeño en el campo de batalla. Los guerreros que destacaban por su valentía y habilidad eran celebrados en su regreso a Tenochtitlán, recibidos con banquetes, danzas y canciones que narraban sus hazañas. La captura de un enemigo sin matarlo era un logro mayor que su eliminación inmediata, pues demostraba dominio, inteligencia y fuerza controlada. Los guerreros eran héroes en vida, y sus gestas se convertían en historias que inspiraban a la siguiente generación. Además de la guerra ofensiva,
Los mexicas también practicaban la defensa estratégica de sus territorios. Tenochtitlán estaba protegida por calzadas elevadas, murallas y fortificaciones que facilitaban la repulsión de ataques. Los guerreros entrenaban en maniobras defensivas, utilizando el conocimiento del terreno, los canales y las chinampas para emboscar a posibles invasores. La ciudad en sí misma era un instrumento militar. Cada puente, cada calle y cada canal podía convertirse en un elemento de defensa, y los soldados debían estar familiarizados con cada rincón de su capital. La guerra también estaba ligada a la identidad social y religiosa. Participar en campañas era un rito de paso para los jóvenes varones, un modo de demostrar su valor y legitimidad como miembros activos de la comunidad. Para los nobles, la guerra representaba una oportunidad de acumular prestigio, obtener botín y fortalecer alianzas políticas. Los rituales previos al combate incluían ayunos, baños, purificadores y ofrendas a Huitzilopochtli, reafirmando la dimensión espiritual de cada incursión militar. Las estrategias militares mexicas eran sofisticadas y adaptativas. Los generales estudiaban los movimientos del enemigo, preparaban emboscadas, utilizaban unidades de reconocimiento y combinaban tácticas ofensivas y defensivas para maximizar el impacto. La coordinación de guerreros águila, jaguar y regulares permitía un despliegue equilibrado de fuerza, donde cada grupo tenía funciones específicas. Los águila y jaguar rompían líneas enemigas, los soldados regulares mantenían posiciones y los exploradores recopilaban información. La disciplina y la organización eran decisivas para evitar el caos y asegurar la victoria. Los rituales posteriores a la batalla también eran significativos. Los prisioneros capturados eran presentados en ceremonias religiosas, mientras los guerreros cantaban y danzaban para agradecer a los dioses por la protección y el éxito. Los botines de guerra, metales preciosos, mantas, alimentos y esclavos se distribuían según la jerarquía, reforzando la estructura social y recompensando la valentía. Cada campaña concluía con la reafirmación del poder del imperio y la cohesión de su sociedad. La guerra, la captura de prisioneros y el entrenamiento de guerreros jaguar y águila no solo aseguraban la expansión territorial, sino que reforzaban la identidad mexica. Ser guerrero significaba ser parte de un proyecto colectivo donde la fuerza física, la disciplina y la fe en los dioses se entrelazaban. Cada victoria era un acto que sostenía no solo el imperio, sino también el orden cósmico que los mexicas creían que mantenía al sol en su recorrido diario. En este mundo, la vida y la muerte, el honor y el sacrificio, el trabajo y la estrategia se entrelazaban en una red compleja que definía la existencia de los hombres. La guerra no era un acto aislado, sino una extensión de la vida cotidiana, de la religión y de la política. Era el escenario donde se medían el valor, la disciplina y la devoción, y donde cada guerrero encontraba un propósito que trascendía la mera supervivencia: proteger y perpetuar la grandeza de Tenochtitlán y cumplir con el mandato de los dioses. El ocaso del mundo azteca no fue un evento repentino, sino un proceso complejo donde se entrelazaron factores militares, políticos, sociales y biológicos que transformaron la vida cotidiana de manera dramática. Para los mexicas, cuya existencia había girado en torno a la expansión territorial, los rituales religiosos, la agricultura y la vida urbana organizada, la llegada de los españoles marcó un quiebre histórico que ningún sistema tradicional podía prever. Cuando Hernán Cortés y sus hombres arribaron a las costas del Golfo de México en 1519, los mexicas ya contaban con un imperio consolidado, una capital majestuosa y una estructura social y económica compleja. La visión europea del mundo
chocó frontalmente con la cosmovisión mesoamericana. Para los mexicas, la llegada de estos extraños, con armaduras brillantes, caballos y armas desconocidas, era tan desconcertante como aterradora. Muchos interpretaron la llegada como un signo de los dioses o como la materialización de antiguos augurios, y esta mezcla de temor, curiosidad y confusión impregnó la vida cotidiana desde el primer contacto. La alianza estratégica de los españoles con pueblos que habían sido subyugados por los mexicas debilitó la posición del imperio. Tlaxcala, Cholula y otros estados rivales se unieron a los europeos, aprovechando la ocasión para desafiar la hegemonía mexica. Esta traición política desestabilizó el orden social y militar. Los guerreros que antes participaban en campañas de expansión ahora debían enfrentar conflictos internos y la incertidumbre sobre quién podía ser aliado o enemigo. En Tenochtitlán, la tensión se palpaba en cada calle, cada mercado y cada barrio, afectando la rutina de comerciantes, agricultores, artesanos y familias comunes. El sitio de Tenochtitlán en 1521 fue devastador. Las calzadas y canales que antes facilitaban el comercio y la vida cotidiana se convirtieron en rutas de asedio y bloqueo. La ciudad, construida para la prosperidad y el flujo de bienes y personas, se transformó en un laberinto de hambre, miedo y lucha constante. Las chinampas, que habían asegurado la abundancia alimentaria durante siglos, quedaron inaccesibles debido a los combates y los incendios. La escasez de alimentos afectó a todos, nobles, artesanos, comerciantes y campesinos, generando un sufrimiento masivo que marcó cada hogar. Las epidemias jugaron un papel crucial en la caída del imperio. La viruela, traída por los europeos, se propagó con rapidez entre una población sin inmunidad previa. Enfermedades desconocidas diezmaban a la gente de manera indiscriminada, afectando a familias enteras, debilitando al ejército y causando terror en las calles. La vida cotidiana se llenó de lamentos, cuidados improvisados y funerales masivos. La muerte, antes ritualizada y ordenada dentro de ceremonias religiosas, irrumpió de manera brutal y descontrolada, alterando profundamente la percepción de los mexicas sobre la estabilidad del mundo. El miedo y la desesperación también transformaron las prácticas religiosas. Los templos y el Templo Mayor, que durante siglos habían sido centros de devoción y sacrificio, quedaron incompletos o inutilizados. Las ceremonias continuaron en espacios improvisados, pero la pérdida de recursos humanos y la interrupción de la vida urbana dificultaron la continuidad de los rituales. La relación con los dioses, que había sido el eje de la existencia cotidiana, se vio perturbada, generando un profundo sentimiento de vulnerabilidad espiritual. La vida familiar sufrió cambios dramáticos. La captura de líderes, la muerte de guerreros y la desorganización social obligaron a las familias a adaptarse a nuevas condiciones de supervivencia. Las mujeres asumieron roles más activos en la defensa y sustento de la familia, cuidando a enfermos y niños, mientras intentaban proteger los bienes y alimentos restantes. Los ancianos transmitían historias de resiliencia, enseñando a los jóvenes a resistir, a ocultarse y a ayudar en tareas de supervivencia. La rutina diaria, antes pautada por mercados, ceremonias y trabajo en las chinampas, se centró en la protección, el sustento y la evasión del conflicto. Los comerciantes y artesanos, que habían prosperado durante siglos, vieron su mundo colapsar. Los mercados, que eran centros de intercambio económico y social, dejaron de funcionar de manera regular. Los productos básicos escaseaban, y los lujos que antes distinguían a la élite se volvieron inaccesibles. La vida urbana perdió su color, sus olores y su bullicio característicos. Las calles, antes llenas de movimiento,
se convirtieron en espacios de alerta constante y temor a incursiones o saqueos. La estrategia de los mexicas para resistir combinaba valor guerrero, ingenio y conocimiento del terreno. Los defensores de la ciudad utilizaban los canales, las calzadas y las chinampas para emboscar a los invasores. Pero la combinación de armas europeas, alianzas indígenas enemigas y enfermedades resultó letal. Cada día se vivía como un equilibrio precario entre la esperanza de sobrevivir y la certeza de la tragedia. La vida cotidiana se transformó en una lucha constante por la existencia misma, y la ciudad que había sido un símbolo de esplendor se convirtió en escenario de dolor, miedo y sacrificio. El colapso final se produjo con la caída de Tenochtitlán en agosto de 1521. La ciudad fue tomada tras meses de asedio, hambre y enfermedad. Los sobrevivientes enfrentaron la pérdida de su hogar, su cultura y su autonomía. La élite gobernante fue capturada o ejecutada, los templos fueron destruidos o saqueados, y la población se vio obligada a adaptarse a un nuevo orden impuesto por los conquistadores. Para los mexicas, el mundo que conocían dejó de existir de un día para otro, transformando radicalmente la vida cotidiana y la percepción del futuro. A pesar de la devastación, los cronistas relatan cómo los mexicas intentaron mantener algunos elementos de su vida cotidiana hasta el último momento. Las ceremonias menores continuaban, las familias trataban de cultivar alimentos donde podían, y la memoria de la ciudad gloriosa permanecía viva en relatos, cantos y mitos transmitidos oralmente. La resistencia cultural fue un acto de dignidad frente al colapso, un esfuerzo por preservar la identidad frente a la imposición externa. La caída de Tenochtitlán simboliza no solo el fin de un imperio, sino también el fin de una forma de vida profundamente estructurada, rica en rituales, arte, organización y relación con el entorno. La vida cotidiana se transformó en un escenario de supervivencia extrema, y cada acción, desde buscar agua hasta proteger a los hijos, se cargó de significado y urgencia. Este momento histórico revela la vulnerabilidad de una civilización que, pese a su ingenio y poder, se vio arrastrada por fuerzas externas y por el impacto devastador de enfermedades desconocidas. Así, el ocaso del mundo azteca nos muestra que la vida cotidiana puede cambiar radicalmente bajo la presión de factores inesperados, que la resiliencia humana se activa en tiempos de crisis y que incluso en la pérdida, la memoria de la grandeza y la organización del pasado permanece viva, transmitida a través de relatos que aún nos enseñan sobre la complejidad y la riqueza de los mexicas. El legado de los mexicas no se perdió con la caída de Tenochtitlán, más bien sobrevivió de formas sutiles y profundas, impregnando la vida, la cultura y la identidad de México hasta nuestros días. Sus conocimientos, costumbres, mitos y tradiciones continúan presentes, a veces de manera visible, otras de manera más silenciosa, pero siempre como testimonio de una civilización extraordinaria que logró armonizar lo espiritual, lo social y lo material. Uno de los legados más palpables es la alimentación. El maíz, el chile, los frijoles, la calabaza y el amaranto siguen siendo pilares de la dieta mexicana. Platillos que hoy consideramos tradicionales como los tamales, las tortillas, los atoles y los moles, tienen raíces directas en las prácticas en culinarias mexicas. La ingeniosa técnica de las chinampas inspira aún estudios agrícolas modernos y es reconocida como un ejemplo de sostenibilidad prehispánica. La manera en que los mexicas combinaban ingredientes para nutrirse y celebrar la vida demuestra una comprensión profunda de la biología y de la naturaleza, así como una relación respetuosa con el entorno. La herencia lingüística es igualmente significativa. El náhuatl, idioma de los mexicas, no solo sobrevivió, sino que se mezcló con el español para enriquecer el vocabulario mexicano.
Palabras como chocolate, tomate, aguacate, cacao, coyote o chipotle provienen directamente del náhuatl y nos recuerdan que la lengua es un vehículo que transporta la memoria de un pueblo a través del tiempo. Incluso nombres de lugares como México, Tenochtitlán, Texcoco o Tlaxcala mantienen viva la conexión con la geografía y la historia de los mexicas. En el ámbito social y organizativo, los mexicas dejaron un modelo de cooperación y estructuración comunitaria. La división del trabajo, la responsabilidad colectiva en la agricultura, la construcción de templos y calzadas y la organización de mercados eran ejemplos de cómo un pueblo podía coordinar esfuerzos masivos para alcanzar objetivos comunes. Hoy, la planificación urbana y ciertos sistemas de cooperativas y mercados locales aún reflejan la importancia de la colaboración comunitaria que los mexicas practicaban de manera cotidiana. Los mitos y la cosmovisión mexica siguen siendo una fuente de inspiración cultural. Historias como la migración de los mexicas guiados por el águila posada sobre el nopal, los relatos de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, o los ciclos de creación y destrucción del mundo, han influido en la literatura, el arte y la narrativa popular. Pintores, escritores y cineastas han reinterpretado estos relatos, manteniendo vivos los símbolos y la filosofía de un pueblo que veía la vida como un equilibrio entre fuerzas cósmicas, naturaleza y humanidad. Los calendarios mexicas, con sus ciclos y rituales, también han capturado la imaginación de quienes estudian el tiempo, la astronomía y los rituales culturales, mostrando la sofisticación científica y espiritual de esta civilización. El arte mexica continúa siendo admirado y estudiado. Las esculturas, los códices, las joyas, los textiles y las pinturas de la época prehispánica muestran un nivel de precisión, estética y simbolismo que sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y artistas contemporáneos. Cada obra refleja la relación íntima entre lo material y lo espiritual y enseña que el arte puede ser un puente entre la vida cotidiana y la trascendencia. Las técnicas de plumería, orfebrería y talla en piedra, así como el uso de colores y formas simbólicas, siguen siendo replicadas y reinterpretadas en el arte popular mexicano. La religión y las prácticas rituales mexicas también dejaron huella, aunque transformadas. Muchas fiestas actuales combinan tradiciones prehispánicas con elementos cristianos, como el Día de Muertos, que refleja la veneración ancestral hacia los antepasados, la continuidad de la vida y la relación con el cosmos. El respeto por la naturaleza, los ciclos agrícolas y los elementos sagrados como el agua, el sol y la tierra sigue siendo parte de la conciencia cultural, mostrando cómo los mexicas entendían la vida como un tejido donde todo estaba conectado. El legado de los guerreros y su filosofía también perdura. La figura del guerrero jaguar o águila se ha convertido en un símbolo de valentía, honor y disciplina, inspirando no solo la historia militar y educativa de México, sino también la narrativa moderna sobre identidad, coraje y pertenencia. La idea de que la fuerza y la estrategia deben estar al servicio de un propósito superior resuena aún en la manera en que se valoran la disciplina y el liderazgo en diferentes ámbitos de la vida contemporánea. Incluso en 1902, la estructura urbana, los mexicas dejaron marcas imborrables. La planificación de Tenochtitlán, con su sistema de canales, calzadas y mercados, fue admirada por los europeos y continúa siendo objeto de estudio. La manera en que integraron su entorno natural a la ciudad, creando espacios productivos y habitables, muestra un entendimiento profundo de sostenibilidad urbana que sigue inspirando proyectos modernos. Las plazas, templos y mercados eran no solo espacios funcionales, sino
también centros de identidad y cohesión social, una lección sobre cómo la arquitectura y la planificación urbana pueden reflejar la cultura y los valores de un pueblo. El estudio de los mexicas también nos deja una reflexión sobre la resiliencia y la memoria histórica. A pesar de la conquista, las epidemias y la destrucción de Tenochtitlán, sus conocimientos, tradiciones y símbolos sobrevivieron a través de generaciones. Su legado es un recordatorio de que la historia de un pueblo no se limita a la supervivencia física, sino que perdura en la memoria colectiva, en la lengua, en las prácticas culturales y en la identidad de quienes se reconocen descendientes de esa civilización. En la cultura popular, la fascinación por los mexicas continúa viva. Películas, documentales, libros, videojuegos y exposiciones museográficas mantienen vigente su historia, permitiendo que nuevas generaciones se conecten con su grandeza y complejidad. Esta presencia constante demuestra que la vida, la creatividad y la organización de los mexicas no solo pertenecen al pasado, sino que forman parte de un legado dinámico que sigue inspirando admiración y estudio. El impacto de los mexicas va más allá de lo tangible. Sus conocimientos agrícolas, sus estrategias de organización, su arte, sus rituales y su visión del mundo muestran la capacidad de un pueblo para crear un sistema complejo, eficiente y profundamente simbólico. Este legado nos invita a reflexionar sobre la conexión entre cultura, identidad y naturaleza, recordándonos que las civilizaciones no desaparecen por completo mientras su memoria, enseñanzas y símbolos sigan vivos. Hoy, mirar hacia los mexicas es mirar hacia un espejo de creatividad, resiliencia y sabiduría. Su historia nos enseña que la grandeza de un pueblo no se mide solo por la extensión de sus territorios o el esplendor de sus templos, sino por la profundidad de su pensamiento, la fuerza de su organización y la manera en que su memoria atraviesa generaciones. Cada tortilla, cada palabra náhuatl, cada símbolo artístico o ritual es un recordatorio de que los mexicas siguen presentes en la cultura mexicana y en la conciencia mundial. Así, la fascinación por los mexicas continúa siendo fuente de inspiración y aprendizaje. Su legado nos desafía a valorar la conexión entre lo material y lo espiritual, a reconocer la importancia de la comunidad, la disciplina y la creatividad, y a entender que incluso siglos después de la caída de Tenochtitlán, la historia, los mitos y las enseñanzas de este pueblo extraordinario siguen vivos, guiando nuestra mirada hacia el pasado y recordándonos que la grandeza humana se sostiene en la memoria, la cultura y la identidad compartida.